De la moción, señorita. Muchas gracias de nuevo, señor alcalde. Subida del IBI entre el 17 y el 30%. Subida de los precios de las actividades deportivas. Subida del IVA. Subida del IRPF. Cierre del grado medio musical del Auditorio Montserrat Caballé. Aumento del copago sanitario incluso para jubilados. Euro por receta, felizmente paralizado por el Tribunal Constitucional. Rebajas en los periodos de la prestación por desempleo. Desmontaje de las coberturas de la ley de dependencia. Cierre de los puntos de encuentro familiar. Retirada de la paga extra a trabajadores públicos. Cierre del Centro de Especialidades de Juan de la Cierva. Supresión de la línea C5 de autobuses. Cancelación de la 311 y 311A de la línea interurbana a Madrid. 2 tarifazos en el transporte público. Incremento del paro en más del 20% desde el inicio de la legislatura, aquí en Arganda. Subida del precio de los talleres para mayores. Anuncio de privatización del Hospital del Sureste. Reforma laboral que deja prácticamente sin derechos a los asalariados. Aumento del precio del aparcamiento controlado. Ampliación de las zonas de aparcamiento de pago. Creación de la zona naranja de pago para aparcar en los barrios. Recorte en las frecuencias de la línea C4 de autobuses urbanos. Prohibición de aparcar en el grillero. Pago por dejar el coche en el aparcamiento del metro. Subida del agua. Aumento del precio de la electricidad. Subida de gasolinas y gasóleos. Aumento de las multas de tráfico, subida del precio de la grúa, nuevas tasas por servicios administrativos del ayuntamiento, nueva tasa por intervención de la policía local en accidentes de circulación, tasa de 45 euros por el registro de parejas de hecho, de 5 a 10 euros por expedición de certificado de empadronamiento, nueva tasa por recogida de animales, subida en precios de cementerios públicos, pago de matrícula de formación profesional, subidas en las tasas universitarias, aumento de los precios en las guarderías públicas, congelación de las pensiones, y etcétera, y etcétera. Este es el panorama que tenemos ahora, a fecha de hoy. Las familias literalmente no pueden más. No sé si se han parado en pensarlo, pero les repito, les aseguro que las familias literalmente no pueden más. Y por si fuera poco, en su afán recaudador desmedido, siguiendo el ejemplo de otras ciudades, como hacen ustedes por otra parte habitualmente en cuestiones recaudatorias, aprueban la inspección técnica de edificios, en la que todos los inmuebles de más de 30 años de antigüedad se verán obligados a pasar la revisión este año 2013. Cerca de 1.700 edificios de Arganda, casas unifamiliares, naves industriales, comunidades de propietarios, propiedades de familias que no pueden más, propiedad de empresas que están en las últimas. Hemos pedido presupuesto para un inmueble de alrededor de 180 metros y la inspección, únicamente la inspección, asciende a unos 300 euros. Eso es lo que tendrán que pagar al menos todos los propietarios. Pero eso no es todo. Aquellos inmuebles a los que se le detecte alguna anomalía tendrán obligación de realizar las obras de adecuación pertinentes. Y ahí es cuando el presupuesto se disparará. No han instrumentado ustedes ninguna línea de ayudas para subvencionar la inspección, ni se han planteado la implantación de ayudas para la realización de las obras que hubiera que hacer en viviendas habituales de personas sin recursos. Y aún así, persisten con el calendario que ustedes solo han aprobado. La propuesta que el PSOE trae a este plenario hoy consiste en la moratoria por 2 años en la obligación de someterse a la inspección técnica de edificios. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita. Señora Pérez. Muchas gracias, señor alcalde. Yo es que, de verdad, me he puesto le da la vuelta a la hoja, a la moción y todo, porque yo me había preparado
lo de la inspección técnica de edificios y yo, con todo lo que ha dicho el señorita, me he preparado solamente la inspección técnica de edificios. Lo demás no lo he encontrado en la moción. Entonces, nosotros formamos parte de la corporación municipal para garantizar los servicios de los ciudadanos y es nuestra responsabilidad la seguridad de los edificios de nuestra localidad. Desde 2001 ya llevamos una moratoria efectiva, por lo que en el caso de que hubiese un problema estructural importante, no visible a ojos de un inexperto, en una vivienda de más de 30 años se podría solucionar una incidencia grave con una inspección técnica. Quiero recordar la peculiaridad de nuestro municipio, que tiene edificaciones construidas encima de numerosas cuevas, manantiales y considerables desniveles. ¿Quién sería responsable de los daños y perjuicios que se ocasionarían si algo ocurriese al aceptar una moratoria? La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid ya obligaba a hacer inspecciones de los edificios en 2001, vuelvo a decir. En su artículo 168 sobre el deber de conservación y rehabilitación, dice en el punto 4 que los ayuntamientos facilitarán la ejecución de las obras de rehabilitación. Las modificaciones de la normativa urbanística que tengan por objeto la realización de obras de rehabilitación, adecuación o mejora funcional de los edificios podrán tramitarse conforme al procedimiento previsto en el artículo 57 de la presente ley. En todo caso, el ayuntamiento podrá establecer ayudas públicas y bonificaciones sobre las tasas por expedición de licencias. Nuevamente, la Ley del Suelo, en el artículo 169, en Inspección Periódica de Edificios y Construcciones, dice en el punto primero: los propietarios de construcciones y edificios de antigüedad superior a 30 años deberán encomendar un técnico facultativo competente que cada 10 años realice una inspección. Sabemos todos que la economía de nuestros ciudadanos está bajo mínimos, pero estamos hablando de seguridad, de la seguridad de ciudadanos y de edificios. Es como si no quisiésemos pagar por la inspección periódica de nuestros vehículos o por la revisión del gas. Por lo que nuestro grupo está en contra de que, según plantea el Grupo Municipal Socialista, tardemos 14 años en aplicar la ley en nuestro municipio. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Pérez. Señor Canto. Muchas gracias de nuevo, señor alcalde. Mi grupo va a apoyar la propuesta del Partido Socialista porque, como bien me acusaba la señora Pico en el punto, hace 3 o 4 puntos, que mis argumentos para no aprobar ese procedimiento, ese reglamento, los tenía que dar en este punto. Bien, los argumentos son exactamente los mismos y ya los decía sobradamente y seguramente entre líneas, lo decía el señorita en su intervención, digo entre líneas porque ha sido amplio y demás, y por lo tanto nos parece que no es el momento adecuado, la Ley del Suelo dice lo que dice y dice lo que dice, y hay procedimientos que todos conocemos, o algunos debemos de conocer, que son procedimientos urbanísticos que tienen que ver con el riesgo, el peligro, la ruina, etcétera, etcétera, que existen ya, se pueden aplicar para los casos que sean necesarios en este periodo de 2 años, que yo lo ampliaría a alguno más, de 2 años, que no apliquemos la inspección técnica de edificios, porque la inspección técnica de edificios no es el adalid de la reforma de los edificios, ni el adalid del mantenimiento, ni la seguridad de los edificios. Es una parte más que se incorpora. Sin embargo, lo estamos tomando como si fuera, o lo está tomando algún grupo, y en concreto UPyD, como si fuera el adalid de la seguridad de los edificios en Arganda. La seguridad de los edificios en Arganda se realiza de diferentes y varias y muchas maneras, no solamente aplicando una inspección técnica de edificios, que tiene más que ver con la adecuación de normativas que con la realidad de la situación constructiva de cada edificio. Por lo tanto, ¿es posible la moratoria? Evidentemente es posible y es sobre todo deseable, porque la aplicación generará unos costos en las familias que no estamos para esos costos, e insisto, en los casos de seguridad, salubridad, ornato, etcétera, etcétera, existen procedimientos urbanísticos que se pueden aplicar y no tiene por qué ser la aplicación estricta de la normativa de inspección técnica de edificios. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Canto. Señora Pico. Gracias de nuevo, señor alcalde.
Bueno, señorita, sabiendo que he hablado de todo y de nada a la vez, si quiero yo, ya que estamos, pues hago yo también un inciso y luego me voy a dedicar a la moción. Para eso es mi turno de palabra, ¿no? Al fin y al cabo. Estamos en un marco global que condiciona las actuaciones concretas y locales de cada municipio. Hablábamos de que lo micro y lo macro, pues evidentemente todo esto es un compendio, usted lo sabe bien. Y si yo me remito a una entrevista que se le hizo hace un mes al presidente del Gobierno en el periódico Financial Times, pues ahí venía a decir 4 cositas básicas de este contexto global, del porqué de las cosas, de por qué surge lo que surge, y se hace lo que se hace, y eso de cuadrar la caja qué significa, y esas cosas, señorita. Y decía, y es evidente, que en un año y en una grave situación económica, España ha conseguido reducir el déficit público y ha impulsado reformas estructurales clave. El Gobierno se ha enfrentado a numerosos problemas, el desempleo, la debacle del sistema financiero y la crisis de las finanzas públicas, legado, entre otras cosas, del señor Zapatero, que sí que no hizo nada, eso es verdad, ni cambió nada porque era mejor estar como se estaba. Este panorama crítico obligó al Gobierno a tomar medidas difíciles y extraordinarias, pero necesarias para salir del agujero, simplemente. Y esos sacrificios de la sociedad española están dando sus primeros frutos y la crisis económica de España, por fin, está cambiando su rumbo. Y voy a decir cuatro cosas básicas y luego, evidentemente, me voy a dedicar a la moción. Han crecido las exportaciones y la competitividad. Datos objetivos, señorita, datos objetivos de las empresas españolas, gracias a medidas como la reforma laboral y el plan de pago a proveedores. Ha caído el coste de la deuda pública a niveles del 2010 y, consecuentemente, la prima de riesgo, fruto de la confianza y de los inversores. En la última emisión, o una de las últimas emisiones, el Tesoro colocó 5.800 millones a 12 y 18 meses a tipos cada vez más bajos, algo que no se veía anteriormente, se lo puedo asegurar. El PIB ha caído menos de lo previsto por el Gobierno en 2012, lo que transmite una perspectiva muy positiva de cara a Europa. Y la recaudación de ingresos tributarios ha alcanzado el objetivo previsto, porque esto de cuadrar la caja va en serio, señorita. Y no quiero seguir haciendo alusión a las medidas que se han tomado en función de qué contexto, porque entiendo que todos sabemos de lo que estamos hablando, sobre todo los parados, eso seguro que lo saben. En cuanto a su moción, y teniendo como principio básico que si sus datos son reales con respecto al precio que ha dado y a los metros cuadrados que ha dado, le digo que la media a fecha de hoy y con la mayoría de las empresas y personas que se dedican a esto no oscila en el dato económico que usted ha dado, oscila en menos, entre 150 y 200 euros. No sé de dónde se ha sacado ese dato, pero bueno, en cualquier caso es un dato. Voy a decir 5 o 6 cosas básicas, abogando un poco incluso con la propia exposición de motivos que tienen ustedes en su moción y con la misma tipología, porque al fin y al cabo toda la propuesta que ustedes hacen a este plenario es teniendo en cuenta una serie de condicionantes. Pues bien, yo voy a hacer mi intervención teniendo en cuenta las premisas que nos mueven en cualquier caso a llevar a cabo la aplicación de esta ordenanza. Y empiezo porque, teniendo en cuenta que no tiene afán recaudatorio, pues no hay tasa, señorita. Teniendo en cuenta que es una ordenanza fruto de una ley de obligado cumplimiento. Teniendo en cuenta que favorece la dinamización del mercado, porque la favorece. La dinamización del mercado se favorece. Teniendo en cuenta que el siguiente paso que vamos a dar y que vamos a establecer como equipo de gobierno es hablar con las entidades bancarias para llegar a acuerdos para financiar a los ciudadanos argandeños que lo deseen y necesiten en el ámbito de la actuación específica de esta ordenanza. Teniendo además en cuenta que hace poco hemos aprobado en este plenario una moción suya que venía a controlar el estado de los edificios de titularidad municipal con respecto a la propia solvencia de los edificios, ¿cómo no vamos a hacer lo mismo con algo que es de obligado cumplimiento, señorita? Teniendo por último en cuenta que es intención y compromiso de esta concejala respetar los plazos que necesite el ciudadano que lo solicite para ampliarlos en el caso de que no pueda abordar la aplicación de lo que se le solicita de oficio, entendemos que su moción no tiene absolutamente ningún sentido, porque flexibilidad esta ordenanza tiene toda, empezando porque no tiene afán recaudatorio, porque no hay tasa. No podemos aprobar su moción, señorita.
Muchas gracias, señora Pico. Señorita. Gracias de nuevo, señor alcalde. Vamos a ir por partes porque se han vertido en este plenario algunas afirmaciones que son dignas de causar la máxima extrañeza. Mire, señora Sánchez, si esta moción... Perdón, señora Pérez. Esta moción no tenía usted que presentársela en cuanto a lo que yo he dicho, en cuanto a la exposición que yo he dicho. Si todas las cosas que yo he enumerado han ido pasando por este plenario a lo largo de estos últimos meses, ¿dónde estaba usted, señora Pérez? Todas esas cosas estaban ocurriendo, todas esas subidas de tasas iban produciéndose. ¿No se ha enterado usted, señora Pérez, de todas esas cosas? ¿No se ha enterado de la situación por la que pasan los argandeños? Y ahora viene la señora Pérez de UPyD, del partido que iba a cambiar todo, del partido que es más parecido a los ciudadanos que nadie, y viene la señora Pérez y lee una ristra de ordenanzas y una ristra de artículos que se las han debido de escribir porque ella no ha utilizado esa forma de expresarse en este plenario nunca, para defender algo de lo que ella siempre ha rechazado, que es del ordenancismo. Ahora UPyD viene a defender las ordenanzas que ha hecho el Partido Popular. Es UPyD la que tiene que defender la ordenanza que ha presentado el Partido Popular y que han aprobado con sus votos. Es UPyD quien tiene que defender la inspección técnica de edificios, que es algo nada más que una normativa a cumplir. ¿Y que era UPyD el partido que venía a cambiar esto? Señora Pérez, la van a llamar la atención desde las líneas ideológicas de su partido. Se ha equivocado usted, señora Pérez, de partido. Se ha equivocado de partido. Se ha equivocado de siglas. Y claro, señora Pérez, que se pueden instrumentar ayudas, como usted ha leído en un artículo de esas ordenanzas, en las que el ayuntamiento puede instrumentar ayudas, no solo para pasar la inspección técnica de edificios, sino para las obras siguientes. Pero es que este ayuntamiento no lo ha hecho. No ha previsto ninguna ayuda, ni para pasar la inspección técnica de edificios, ni para las obras que vengan después. Y los ciudadanos de Arganda no se las pueden permitir ni con créditos que nos diera Bankia. Si Bankia no puede dar créditos, si no puede dar créditos el sistema financiero, si no hay dinero en el sistema financiero, si el sistema financiero de Arganda está ahora mismo pagando las deudas del ayuntamiento y es el que nos está prestando el dinero, si tenemos saturado el sistema financiero de Arganda y de pueblos de alrededor, luego hablaremos de eso en ruegos y preguntas. Señora Pérez, cambie usted de partido. Mire, señor Canto, efectivamente, si usted lo sabe muy bien porque es profesional del asunto, si existen los medios en este ayuntamiento, existen los procedimientos administrativos, existe el personal incluso que es capaz de dictaminar si un edificio cumple con toda la normativa, con toda la reglamentación, si amenaza ruina, si no amenaza ruina, si se viene abajo la fachada, si la cobertura cumple con las características que tiene que cumplir, etcétera, etcétera. Si eso está ocurriendo hasta ahora, si hay servicios del ayuntamiento que le dicen a un propietario que tiene que hacer obras. Lo hay en este ayuntamiento. ¿O teníamos esto en el abandono, señora Pico? No lo teníamos en el abandono, si este ayuntamiento estaba cumpliendo con su trabajo y exigía a los vecinos, exigía el cumplimiento de todas las normativas respecto de la edificación. Y les hacía cumplir con ella y les hacía hacer las obras que fueran oportunas para restablecer sus edificaciones al estado normal. Si eso está ocurriendo, estaba ocurriendo en el año 2012 sin aprobar esta ordenanza. ¿Es así o no es así, señora Pico? ¿Es así o no es así? Sí, es así, señora Pico, si yo se lo reconozco, este ayuntamiento lo estaba haciendo. Y claro que hemos tardado, señor Canto, 15 años en aprobar esta normativa, hemos tardado 15 años. ¿Y por qué no podemos demorar esta normativa 2 años más o 3 años más? Como bien decía el señor Canto, ¿por qué no? Si hemos tardado 15, ¿por qué no podemos tardar 17 o 18 años en establecer esta normativa? ¿Los edificios que nos estaban cayendo en el 2006 se van a caer ahora o no van a actuar de oficio los servicios del ayuntamiento para ver si se caen o no? Hablaba la señora Pico de la entrevista que le hacían a Mariano Rajoy hace unos meses en el Financial Times. Esta en el que decía que habíamos conseguido
la confianza de los países inversores. Vamos a volver loca a la señora Sánchez, porque esta parte tampoco había preparado ella. Señora Pérez, perdón, discúlpeme otra vez. Soy malísimo para los nombres. Otros son malísimos para otras cosas. Decía la señora Pérez que no había preparado esta intervención, ni de lo que yo he dicho, ni de lo que usted ha dicho, señora Pico, porque le hemos cambiado el pie completamente. Y todo esto venía porque hablamos de la confianza que genera el señor Rajoy y de la prima de riesgo que se dispara estos últimos días por la confianza que genera el señor Rajoy y los dirigentes de los que se ha rodeado durante todos estos últimos años. Esa es la confianza que tenemos en estos días, esa es la confianza que genera España, esa es la confianza que genera un presidente del gobierno que se va a Alemania a hablar de lo suyo y no le preguntan por lo suyo ni los periodistas alemanes ni los periodistas españoles. No sabemos ni a qué fue a Alemania. Esa es la confianza que estamos despertando en nuestros países vecinos. Pero no quiero entrar más en esas interioridades que ya son de por sí tristes estos días. Como bien decía el señor Rodríguez Sardinero en la entrevista que dio ayer a Onda Cero, no todos los políticos son iguales, la mayoría de los políticos son honrados, la mayoría de políticos vienen a desarrollar en este plenario y fuera de este plenario su actividad, su profesionalidad, su dedicación a la ciudadanía con el máximo interés, dejándose mucho en ello, y basta que surjan un Bárcenas y 2, 3, 4, 5 adláteres de los que cobraban aquellos supuestos sobres para deshacer el trabajo de miles y miles de políticos, de concejales que vienen a prestar su labor con la mayor eficacia y con el mayor desprendimiento. Pero vamos a lo que nos conlleva el asunto, señora Pico. Vamos a hablar de la inspección técnica de edificios. Usted dice que no cuesta nada porque no tiene añadida ninguna tasa. Mire, si ya lo sabemos, la inspección en sí no consta de ninguna tasa. La inspección en sí es pagarle a una empresa, si es igual, señora Pico, entre 200 y 300 euros, o 350 y 300 euros. Vamos a ampliar el abanico, que no me quiero enredar en cifras. Que 150 euros para mí posiblemente no sean muchos, pero para muchas familias que poseen una vivienda de más de 30 años sí lo son. Si la tasa viene después, si la tasa viene cuando tienen que hacer la obra, porque tienen que pedir la licencia preceptiva al Ayuntamiento de Arganda. Evidentemente, tienen que pedir la licencia de obras para hacer las obras a las que se ven sujetos por la inspección técnica de edificios. Ahí viene donde se paga el ayuntamiento. Y ahora también, claro. Pero es que esto, como decía la señora Pico, es dinamizar la actividad. Claro, pero a la fuerza, es decir, a ustedes le cogen y le dicen, mire, señor Hernández, usted se tiene que comprar un coche porque yo lo digo. Y dinamizamos la actividad, claro que la dinamizamos. Si saliera ahora un real decreto que obligara a todos los españoles a comprarse un coche, pues dinamizábamos la actividad. Y si sale un reglamento de este ayuntamiento que obliga a 1.700 edificios de la ciudad de Arganda del Rey a hacer la inspección técnica de edificios, dinamizamos la actividad, pero a la fuerza, en un momento en que los argandeños no se lo pueden permitir. Y que hemos tardado 15 años en exigirlo. ¿Por qué no podemos esperar otros 2? ¿Qué nos lleva a no poder exigir que esta ordenanza no entre en vigor hasta dentro de 2 años? Pero sobre todo, señora Pico, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahora que tenemos la ordenanza y que es de obligado cumplimiento. Y le estamos obligando a 1.700 edificios a pasar la inspección técnica de edificios. ¿Qué vamos a hacer con los vecinos que no la puedan pasar? La va a pasar el ayuntamiento por ejecución sustitutoria, y lo que es más grave, ¿qué va a pasar con aquellos vecinos que, pasándole la inspección técnica de edificios, su vivienda no cumpla con los requisitos? ¿Se la va a precintar el ayuntamiento? ¿Va a precintar la vivienda de una pareja de ancianos que cobra una pensión de 600 euros porque no pueden acometer las obras? ¿Va a ejecutar el ayuntamiento la ejecución sustitutoria? ¿Va a pasarle luego la factura a esos ancianos?
¿Cómo vamos a salir de este atolladero, señora Pico? ¿Cómo vamos a salir? Por favor, comprendan nuestra moción y aprueben la moratoria de 2 años. Muchas gracias. Gracias, señorita. Le rogaría que bajara un poco la voz, digo, porque a la distancia a la cual nos encontramos todo el mundo nos escuchamos. Y parece que nos está regañando. En definitiva... No, yo no. Yo fíjese que utilizo un talante y sobre todo un tono de voz donde, sin lugar a duda, se me entiende y no tengo que gritar absolutamente a nadie. Yo creo que es evidente lo que aquí se ha traído a su aprobación. Es cumplimiento de una normativa que es legal, llevamos 4 años de moratoria, es una cuestión de seguridad, no ocurre a la fecha de lo que usted está diciendo, es decir, a la fecha de hoy, ocurre esa circunstancia a la cual usted plantea, ya lleva una temporada en trámite lo que es la norma que hemos puesto en aplicación, es decir, no ha habido esas circunstancias actuales a las que usted se manifiesta, que yo no digo que no las pueda haber, pero a día de hoy no las ha habido y ya se ha puesto en marcha y es verdad que genera inercias, que yo creo que son importantes para el municipio de Arganda, genera inercias para el despacho de abogados de argandeños que están a punto de cerrar, incluso algunos han cerrado y que algunos cerrarán. Es verdad que provoca inercias con respecto a constructores pequeñitos de nuestro municipio, que todo el mundo conocemos y que son de Arganda toda la vida, y que efectivamente han cerrado y cerrarán, pero evidentemente ¿usted cree que desde el gobierno municipal, en cumplimiento de la ley, no podemos además generar ese tipo de inercias y donde se ve la voluntad del ayuntamiento sin cobrar ningún tipo de tasas? Y con respecto a la lista que ha dado y a la cual ha manifestado y se ha podido ver claro que aquí traemos a este plenario un punto y hablamos de no sé qué, evidentemente, de no sé qué, indistintamente en que efectivamente eso está en el día, le ha faltado decir que bajó la bolsa, que sube la prima de riesgo y que los políticos somos el tercer problema de los ciudadanos a esa lista. Y algunas cosas más que podría ir añadiendo y sin lugar a dudas podríamos estar exclusivamente hablando de ese listado y no hablando de lo que necesariamente importa a los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Pues pasamos a votar el punto 9. Votos a favor, en contra, pues con 15 votos en contra y 10 votos a favor decae el punto número 9.